Bueno, yo creo que ya hemos dado ese par de minutillos para aquellos que estáis terminando de conectar. Bienvenidos a todos. Vamos a hablaros hoy sobre un poco cuál es la forma de certificarse bajo la norma de ISO 19650. Mi nombre es Miguel Ángel Martín, soy responsable de marketing de One Team Iberia para España. Y hoy me acompañan en este webinar Andrea Perego, que es el director ejecutivo del grupo One Team Iberia, Pablo Moraleda, que es nuestro Sales Manager aquí en One Team Iberia, y por último Javier García Montesinos, que es director de la empresa que crea soluciones inteligentes, que es el que nos hablará de la forma de certificación. La agenda es muy sencilla, vamos a presentaros un poco qué es la empresa, qué es One Team Iberia y a qué nos dedicamos. Vamos a presentaros el método One Team para la implementación BIM, que va muy ligado al siguiente punto, que será cómo certificarse en esa ISO 19650, y acabaremos hablando sobre la plataforma de Autodesk Construction Cloud como CDE para aquellos proyectos que tenéis activos o aquellos que queráis estéis interesados en integrar una solución como esta. Voy a dejaros con un vídeo y a continuación ya le cedo la palabra a Andrea Perego. Pues todo tuyo, Andrea. Vale, muchas gracias Miguel por la presentación. Encantado, soy Andrea Perego, estoy aquí para presentar One Team Iberia. Como One Team tenemos una experiencia de más de 25 años en el mercado. Básicamente lo que hacemos es de ofrecer servicios de asesoramiento y soluciones informáticas para el sector de la ingeniería, de la construcción civil, infraestructura y para el manufacturing. Y esos son nuestros números. Tenemos más o menos 100 colaboradores, una facturación total de más de 38 millones de euros. Y de estos 100 colaboradores, más que el 50% tengan un background técnico. Un background técnico significa que son ingenieros o desarrolladores de software, etc. Y yo, por ejemplo, soy ingeniero también. Hemos hecho otros números importantes para nosotros. Básicamente hemos hecho más que 400 proyectos de introducciones de la metodología BIM en las empresas, y después Pablo nos va a mostrar cómo lo hemos hecho, esos proyectos. Vamos adelante. Y vale, como partner tecnológico somos Autodesk Platinum Partner, eso es importante. Somos entre los top 10 partners a nivel EMEA. También somos partner de Esri y vamos a decir, trabajamos mucho en la integración entre los software de Esri y los software de Autodesk, entonces entre los software BIM y los software GIS. Y después tenemos otros partners que nos ayudan a completar nuestra oferta, como la parte de Unity para Virtual Augmented Reality, la parte HP para hardware, y etc. Vamos adelante. Como One Team estamos trabajando desde siempre al nivel de sostenibilidad, de ecosostenibilidad. Lo que queremos es utilizar la tecnología para alcanzar objetivos de sostenibilidad, pero lo queremos no solo con palabras, más con hechos, y es por esto que hace varios años estamos trabajando con la Unión Europea en proyectos y tienen como objetivo lo de utilizar la digitalización, el Building Information Modeling, la innovación en general, para alcanzar objetivos de sostenibilidad. Esos son proyectos de investigación y básicamente son proyectos muy importantes con budget desde 2 hacia
hasta 12 millones de euros. Y en estos proyectos, nuestro objetivo es lo de desarrollar básicamente el Common Data Environment o Digital Twin Platform y los BIM Models o los Digital Twins. Vamos a decir que en ese proyecto básicamente utilizamos la innovación, el BIM Information Modeling para hacer las fábricas o los edificios más eficientes desde un punto de vista energético. Y trabajamos juntos con partners, todos los institutos de investigación y las universidades más importantes a nivel europeo. Vale, yo he terminado mi parte y entonces dejo la palabra a Pablo para hablar del método One Team. Gracias a todos. Muy bien, gracias Andrea. Soy Pablo Moraleda, ya me han presentado antes y bueno, quería ya centrarnos un poco en el eje de esta conferencia, que es cómo certificarnos en la ISO 19650, pero antes de eso quería explicar cuál es la diferencia entre una implementación BIM y una implementación o certificación de la ISO 19650. Digamos que las implementaciones BIM o la metodología BIM atañen en cierta manera mucho más a las herramientas, a los flujos de trabajo con modelos BIM. Y la ISO 19650, las normas que tratan estas normas que tenemos, hablan más de los flujos de información. Es decir, vamos a hablar de toda la empresa, vamos a hablar de los flujos de información no solo en las fases de proyecto, sino también en otras fases como pueden ser desde la oferta hasta el mantenimiento. Es decir, las implementaciones BIM se centran en todos los flujos que tengan que ver con modelos de información en el proyecto y las normas ISO van a hacer referencia a toda la gestión de información a nivel general de empresa. ¿De acuerdo? Nosotros ¿qué queremos explicaros ahora? Cómo haríamos una implementación BIM y cuál es nuestro método desde One Team para llevar a cabo estas implementaciones. Nosotros planteamos básicamente 5 pasos. 5 pasos muy sencillos, como veréis, que van a llevar a que una empresa pueda ser autónoma ya en el desarrollo de proyectos en BIM. Esa es un poco la misión, empezar con la empresa y que acabe trabajando en BIM de forma más o menos autónoma. Y todo esto que luego pueda llevar a esa empresa a dar un paso más y certificarse en la ISO o trabajar de acuerdo con estas normas. Entonces tendremos un primer paso de análisis de la empresa, ahora veremos un poco más en detalle qué significa eso. Un segundo paso que será el de formación, por supuesto, para que la empresa empiece a conocer cómo funciona la metodología BIM. Otro de asistencia al proyecto, que solemos llamar proyecto piloto. Otro de estandarización, muy relacionado, por supuesto, con las normas. Y finalmente uno de optimización. ¿Qué es este primer paso de análisis? Bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer es identificar cuál es el rol de la empresa, es decir, qué papel tiene esa empresa dentro de un proyecto. Esto será muy importante también de cara a la posterior certificación. Veremos la estructura de la organización, qué procesos tienen ya de diseño, cuáles son los riesgos que puede implicar esta implementación BIM, el nivel de madurez BIM. Y por último, el retorno de la inversión, digamos, que va a tener esta implementación. Esto se hace muy rápido porque ya tenemos un método y tenemos de alguna manera tabulado cuáles son ese tipo de empresas con las que solemos trabajar, por lo que este proceso de análisis intentamos que sea muy ágil y muy rápido.
Luego vendría la formación, que no solo va a ser en software, no solo vamos a dar formación específica en el software usado para modelado, gestión, sino que también vamos a dar una formación general de cómo llevar a cabo proyectos en BIM, es decir, cómo se gestionan a nivel documental, cuáles serán los requisitos, cómo tendremos que afrontar un concurso, es decir, daremos formación a un nivel mucho más amplio de gestión de proyectos en BIM. También una parte muy importante, en el paso 3 daremos asistencia a un proyecto. Lo primero que habrá que hacer es individualizar el proyecto, es decir, escoger bien cuál será el proyecto y en qué fase o fases vamos a dar ese soporte. Daremos soporte, por supuesto, también desde la parte de gestión que os hablaba, en la parte de ofertas y concursos y, por supuesto, también un apoyo en la auditoría de modelos, es decir, cómo controlar que toda esa generación de información que tendremos en los modelos sea correcta y según los requisitos que se nos haya pedido. Una vez que tenemos ya claro cuáles son esos procesos, ya hemos visto cómo funcionan los proyectos con esa empresa en particular, desarrollaremos la estandarización, que quiere decir establecer un protocolo BIM para esa empresa, es decir, cuáles son los flujos de trabajo, cuáles son los estándares de trabajo de la propia empresa a la hora de desarrollar un proyecto y luego, dependiendo del papel que tenga la empresa dentro de los proyectos, ayudarles también a generar un modelo de EIR, si es el caso de una empresa que contrata para generar esos requerimientos o requisitos y de un BIM Execution Plan, un plan de ejecución BIM en el caso de que la empresa tenga que responder con un pre-BEP o con un BEP para gestionar un proyecto en BIM. Finalmente, creo que esto es algo que ya ha comentado Andrea, estamos también muy focalizados en la parte de optimización y generar ese tipo de integraciones o programaciones que nos ayuden a mejorar los flujos de trabajo, que sean más eficientes y conseguir una mayor colaboración y eficiencia. Todo esto, ¿cómo se desarrollará en el tiempo? Bueno, como os decía, intentamos optimizar al máximo este análisis dependiendo del tipo de empresa y del tamaño que tenga o los proyectos que lleva a cabo. Lo solemos hacer en torno a 3 semanas, después un periodo de formación de en torno a unos 4 meses, ya os digo que depende del tipo de empresa, considerando también las clases que sean necesarias a lo largo de la semana, generalmente una clase. Después tendremos de 4 a 5 meses para la parte de Project Coaching o proyecto piloto y estandarización, considerando pues una sesión a la semana según el proyecto. Estos serían un poco los tiempos más o menos que manejamos para ello. Y bueno, esto sería un poco un resumen muy rápido de cómo llevaríamos a cabo una implementación BIM según el método One Team. Y ahora os voy a dejar con Javier para que os explique qué tiene que ver todo esto con la ISO 19650. Voy a compartir. Perfecto, vemos tu pantalla, Javi. Muy bien, pues muchas gracias. Pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias a todo el equipo de One Team Iberia por invitarme a hablar de uno de mis temas favoritos, que es la normativa ISO 19650, que yo creo que es bastante desconocida, ¿no? El problema es que hoy por hoy hemos ido aprendiendo todos BIM un poco de manera, ¿no? Pues de oídas, de los cursos, de los vídeos, ¿no? Y hoy por hoy tenemos una norma, ¿no? Una norma que yo creo que nos ayuda a que todos entendamos lo mismo y a nivel internacional, ¿no? Ya no vale que por países, ¿no? Empezamos a hablar un mismo idioma de verdad. Y yo creo que eso es lo que nos vamos a empezar a entender, ¿no? Bueno, os presento aquí a mi compañero que tiene inteligencia artificial, que lo llamo Robin,
Y le pregunté a la inteligencia artificial qué entendía, ¿no?, la norma ISO 19650 por BIM. Y no está mal, pero no es la verdadera definición. Pero no está nada mal, ¿eh?, que nos diga que es un proceso de generación o de gestión y manejo de la información digital que tiene que ver con edificios, otro tipo de activos, durante toda su vida útil. Qué importante es el concepto de los que habla 1000 veces la norma de ciclo de vida del activo. Esto no es solo para diseño, esto no es solo para construcción, no es solo para operación, no, no. Desde la parte estratégica del cliente pasamos por todas las fases. La norma va de gestión de la información, como también ha comentado Pablo, desde la parte de cliente, pasando por todo, ¿no?, esa parte más estratégica, pasando por todas las fases del diseño, construcción y operación. Por lo tanto, esto es muy importante tenerlo. Si no tenemos visión de ciclo de vida, esto no puede ser BIM. Yo diría que es anti-BIM, que me gusta muchas veces decirlo. Por lo tanto, vamos a pasar. Ya por fin, ya no hay la definición de Javier García o de otros gurús, ya tenemos una definición mundial, ¿no?, en el que, fijaros qué buena es, ¿no? Es decir, me parece perfecta. Me parece muy interesante que diga que BIM no es una representación digital, fijaros, es el uso. Es cómo vamos a usar esa representación digital, que por supuesto tiene que ser compartida, claro, de un activo de todo tipo, edificios, infraestructuras, industriales, todo tipo de activos, ¿vale? Activos construidos, claro, ¿no?, o que se van a construir. Esto es fundamental, ¿no? Si estamos hablando del metaverso, eso no es un activo construido, ¿vale? ¿Para qué? Esto es fundamental. ¿Para qué usamos las representaciones digitales? Pues esto es lo fundamental, para facilitar los procesos de ¿qué? Diseño, construcción y operación. Y algo más, proporcionar ¿qué? Una base confiable para tomar decisiones. Para eso queremos, ¿no? Trabajamos con datos que queremos transformar en información que nos ayude a tomar decisiones. ¿Pero a quién? A todos, al propietario, por supuesto, al inversor, pero también a los arquitectos, a los ingenieros, a los constructores, a los fabricantes, todos, todos, todos. Robin, apúntalo para la próxima vez, que esta es la definición buena de Building Information Modeling, con 2 L's a partir de ahora, a partir de la norma. Importante también. Fijaros, es una norma internacional, esto es fundamental. Todos hablamos el mismo idioma en todos los países. Esto también ayuda a compartir, ¿no?, a empezar, ¿no?, a que todo el mundo, en todos los proyectos internacionales, todo el mundo ya entendamos por ciertos conceptos lo mismo en todos los países. Esto es fundamental. Primera pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuántas normas hay? Pues hay 5 y media, digamos. Hay 5 que ya están escritas, que ya están traducidas al español y que están aprobadas y homologadas por el organismo espejo en España, que es el organismo UNE, ¿no?, una norma española. Por lo tanto, están aprobados ya y están en español. Son esas 5 normas. La primera, la que habla de, oye, tengamos claro estos conceptos, la definición es uno de ellos. ¿Y cuáles son los principios de todo esto, de lo que ahora es la gestión de la información y de colaboración, ¿no?, fundamental? Luego tenemos otra norma que se centra en hablar de procesos. ¿Procesos de qué? De la fase de diseño y construcción, que es la 2. Tenemos otra norma que da un paso más. ¿Cuáles son los procesos de gestión de la información en la fase de operación? Es la 3. Tenemos otra norma muy reciente, muy calentita y muy buena y muy interesante, que nos habla justamente del intercambio de información, de los flujos, de los estados en los que está la información. Y claro, si estamos hablando de gestión de la información, de algo tan importante como son activos, claro que habría que hacer una reflexión de la importancia de la seguridad en esa información. No podemos perder información ni entre las fases, ni entre diseño, ni entre construcción, ni entre las fases de operación, entre todas las fases, pero también que esa información solo la vean los que la tienen que ver. Fundamental. ¿Y de qué va esa norma 6 que ya está en proceso de desarrollo? ¿Vale? Que ya empieza a estar calentita.
tiene que ver con algo muy importante, prevención de riesgos laborables durante el diseño, construcción y operación, y cómo el BIM también nos puede ayudar a esta finalidad tan importante. Cuando hablamos de certificación, ¿cuáles son las normas que se certifican? Bueno, claro que todas tenemos que tenerlas en cuenta, pero realmente la certificación está en dos. Tú obtienes la certificación si estás trabajando más en la fase de diseño y construcción, te centrarás en la 2, pero tienes que cumplir todas las demás también, claro. Y en la 3 si estás en la fase de operación. ¿Vale? Las otras 3, ¿vale?, no se certifican, pero claro, es decir, nos ayudan a entender mejor cualquier palabra, cualquier concepto que viene en la parte de esos procesos 2 o esos procesos que vienen en la 3 en la fase de operación. Y no solo esto, ¿vale? Gracias, Robin, por ayudarnos a traer todas estas normas y a presentarlas, ¿no? Pero también, muy importante, lo que también Robin me dije que no me olvide, es qué importante es también que este es nuestro granito de arena, nuestro granito a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible a través de nuestra profesión. Esto es muy importante, ¿no? Tenemos, ¿no? También podemos contribuir, ¿vale? Y estas normas nos ayuden a que nuestras empresas nos ayuden a contribuir, a poner nuestro granito a esos objetivos que estáis viendo ahí, como es el 9, el 11 y el 12, ¿no? También tienen ese papel muy importante que las normas a nivel ISO nos están recordando. Muy importante, seguimos avanzando, lo hemos dicho, es decir, bien, desde esa parte estratégica, de esa parte de diseño, construcción y operación, bueno, pues vemos que hay normas, ¿no?, que hay que tener muy bien en cuenta dependiendo de las distintas fases del proyecto. Esto va muy unido. ISO 19650, ciclo de vida del activo, no es algo para diseño, no es algo para construcción, ni es algo solo para operación, ¿no? Cubre todas las fases desde esa parte estratégica de la compañía. Y de esa parte estratégica de la compañía, claro, esta norma no es aislada, esta norma tiene que convivir y realmente se implanta para ayudar a otras normas que normalmente todas las organizaciones, algunas, ya tienen algunas de ellas, ¿no? Claro, ya sea un cliente o ya sea un estudio de arquitectura o ingeniería, muchas de ellas ya tienen una norma que tiene que ver con la calidad, con la gestión de la calidad, que es una decisión estratégica que las empresas ponen para ser más rentables, ¿no?, tener un mejor desempeño global y proporcionar ¿qué? Una mejor, ¿no?, una mejor prestación de los servicios, ¿no? Y además bajo iniciativas pues que hoy todo el mundo queremos que sean sostenibles. Por eso es tan importante entender que la ISO 19650 no solo habla de modelado, no, habla de la gestión de la información. ¿Y por qué es importante la gestión de la información? Es para cumplir los objetivos, ¿no? Lo decía Pablo, en ese nivel de madurez. Esto va de abajo a arriba. Claro, la organización, para cumplir sus objetivos organizacionales, decide que tiene que hacer una mejor gestión de la información, ¿no? Y si soy un cliente que voy a invertir en un activo, claro que podré hacerlo también para cumplir esos objetivos estratégicos de la compañía, tendré que implementar una serie de metodologías que garanticen que esa inversión va a ser rentable, va a llevar, ¿no?, se va a cumplir todos sus objetivos para los cuales ponemos ese dinero. Y por eso, entre medias de la gestión de la información y de la organización, hablamos desde el punto de vista del cliente, del inversor, la importancia de tener metodologías basadas en la ISO 55000 de gestión de activos o en la ISO 21500 de gestión de proyectos. Por lo tanto, la gestión de la información en proyectos que utilizan metodología y software BIM tiene que encauzarse siempre o verse como parte de otros sistemas no iguales. Es inferior, claro que sí, porque solo habla de la gestión de la información. Pero es lo que se ha visto, que hemos construido mucho, muy bien, ¿vale? Pero no muy eficientemente. Y eso es lo que se ha visto, que había mucha pérdida de información entre fases, entre partes, entre los agentes y que no se colaboraba. Por eso ahora este engranaje es perfecto. Engranamos todas estas normas y ahora nos potenciamos en tener una nueva que nos pueda ayudar a definirlo. Pero esto hay que verlo así.
¿no? Es una ayuda a otras normas de orden superior. Y hablando de las metodologías, ¿no? Es decir, yo creo que esta es muy importante, ¿no? Es decir, yo en las empresas que ayudo a implantar, ¿no? Y a poder conseguir la certificación, y en ese asesoramiento de ayuda a ir dando pasitos, ¿vale? Es muy importante, pues, trabajar alineado a esas otras normas que normalmente muchas empresas ya tienen, que no es requisito de la ISO 19650, que lo dice expresamente, no es necesario las ISO 9000 de calidad para poder implantar la 19650, pero si ya lo tienes, esto lo digo yo, es absurdo no compatibilizarlo. Por lo tanto, mi metodología está muy alineada a la implantación, a los requisitos de todas estas normas de orden superior. Qué importante es comprender bien el contexto de la organización para saber, ¿no? Es una empresa de arquitectura, de ingeniería, pero de alguna tipología de activos, ¿vale? O algún sector determinado, pues es muy importante antes de nada, antes de saber, de empezar a hablar de requisitos y de intercambio, tener claro ese contexto y esa organización, cómo está estructurada y cómo es. Y aquí hay dos pilares fundamentales. Qué importantes son los requisitos de información, ¿vale? ¿Basado en qué? En las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas de la empresa que quiere implantar la ISO 19650 y que ya tiene otras normas ISO. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si entendemos muy bien esas necesidades y las necesidades de los clientes, al final podremos definir cómo es nuestra forma de trabajar, y esa está toda la parte intermedia. ¿Por qué? Porque queremos hacer mejores productos, mejores servicios relacionados con el diseño, con la construcción o con la operación. Y queremos que además, ¿no? Buscando que ese servicio consiga dar a nuestro cliente, a ese inversor, el mejor edificio, el mejor activo, la mejor infraestructura que se podía esperar, ¿no? de nuestro trabajo, siempre enfocados, ¿no? Todas las normas ISO están enfocadas a la satisfacción de los clientes, al respeto al medio ambiente y, por supuesto, y por eso la última norma, hacia la seguridad laboral de todas las personas que trabajan o que también van a usar nuestras infraestructuras. Por eso, cuando se implantan estas normas de orden superior, una de las cosas que hace es el mapa general de procesos, ¿no? Es decir, es parte de esas normas superiores. Y esto significa que teniendo esos dos pilares, ¿no? Importante estar centrado siempre en las necesidades del cliente para poder ofrecer servicios que nos garanticen la satisfacción del cliente. Para ello tendremos que definir unos procesos estratégicos, unos procesos operativos donde están nuestros servicios, unos procesos de apoyo para que esos procesos operativos, para que nuestros servicios se puedan desempeñar, y unos procesos de gestión de la calidad, de que todo esto se esté haciendo siempre con esa visión de mejora continua orientado a la satisfacción del cliente y a los procesos tan importantes como habéis visto que algunas normas están mejorando. Por eso es verdad, y Pablo lo comentaba, implantar esto no solo afecta al equipo BIM, afecta a toda la organización, porque la organización a nivel de dirección ha tenido que decir en sus objetivos por qué es tan importante prestar una mayor importancia a la gestión de la información, porque le ayudará a cumplir sus objetivos y le ayudará a la satisfacción de los clientes. Por eso, implantar esta norma va de arriba a abajo y no de abajo a arriba, aunque muchas veces es el equipo BIM el que, ¿no? Potencia dentro de la organización la importancia de que esto se lleve a cabo. Por eso es muy importante, es decir, la norma ISO se centra en esta parte, en la parte de los servicios, pero tiene muchas relaciones, hemos visto, con el resto de los procesos. Claro que se entiende la gestión de la información en qué nosotros, en los proyectos. Por lo tanto, cualquier metodología de gestión de proyectos tiene muchos aspectos de calidad, de gestión, y aquí vamos a enfatizar más la parte de gestión de la información. La norma ISO no habla de cómo se modela, no, ¿vale? Habla de cómo se intercambia la información, de cómo el cliente define sus requisitos, ¿vale? Y cómo luego todos los demás que trabajan para el cliente, que han sido los elegidos por el cliente, van a ayudar
no solo a entregar el activo, sino a entregar en todas las fases del proyecto la información que el cliente ha exigido desde el principio. Y por eso la norma nos habla de 8 procesos. Y aquí es donde se centra, ¿no? Se centra la implantación y la certificación de las ISO, es cumplir esos 8 procesos, pero la lógica nos dice que estén integrados con los otros procesos, con las otras normas ya implantadas en la organización. Por eso esta importancia, ¿no? Claro, lo decía también Pablo, esto va desde las ofertas. El equipo comercial también tiene que integrarse con el equipo BIM y esto nos habla de esa parte de inicial, de enlazar más y mejor los procesos comerciales con los procesos de elaboración de ofertas con criterios BIM, con criterios de metodología y tecnología BIM. Entonces, esta es la base, ¿no? Tener estas ideas para implantar me parece fundamental. Por eso decía Pablo, y es verdad, ¿no? Que la información afecta a todos, ¿no? Desde la parte de dirección general, ¿no? Que va a marcar que esto es importante y lo va a transmitir hacia abajo, como un director de proyectos, un arquitecto, todos, ¿vale? Estamos hablando, y esto es una cosa que nos hemos dado cuenta después de implantar y de hablar mucho de BIM, que estábamos dejando a mucha gente fuera del BIM, ¿no? Aquellos que no modelaban parece que no tenían participación en los proyectos BIM. No, es que esta norma no habla de modelado, habla de gestión de la información. Y todos, en una parte u otra, incluso los comerciales, los directores de los departamentos y los directores de oferta, también hablan de información. Esto es muy importante entenderlo. Por eso hay 8 procesos y empiezan, 2 de ellos son de los clientes, solo afecta al inversor, al adjudicador que dice la norma, como es el de evaluación de necesidades. Qué importante es partir de definir muy bien los requisitos. No que solo qué requisito, sino cuándo necesito satisfacer esa necesidad de ese requisito para yo tomar decisiones. Esta es la parte de evaluación de necesidades. Como veis, son procesos. Como veis, se definen actividades con entradas y con salidas y ahí empiezan a aparecer un montón de documentos de los que, bueno, pues Pablo está hablando alguno de ellos, ¿no? Pero hay otros muchos documentos, como puede ser el ley, por supuesto, el entorno común de datos, ¿vale? Y también es el BED, ¿no? Pero el BED viene a posteriori. Estos dos, evaluación de necesidades y petición de ofertas, solo es del inversor, del cliente, del adjudicador. Bien, y ahora ya, oyes, ha hecho su trabajo previo, el BIM empieza en el cliente, muchas veces nos olvidamos, el cliente tiene, ¿no? La norma ISO otorga mucha importancia a que el cliente defina muy bien qué entiende por BIM, ¿no? Qué entiende por requisitos de información, qué metodologías tiene que dar y un montón de cosas que normalmente no da. Aquí hay un grado de madurez todavía muy bajo. El cliente tiene mucha responsabilidad sobre la ISO 19650, ¿no? ¿Cuántos proyectos todavía se requiere BIM? No, todas esas actividades, todas esas entradas y salidas son responsabilidad del cliente según esta norma. Entonces el proyecto, ¿vale? Los clientes también se pueden certificar en ISO 19650. Vale, ya hemos pedido, ¿no? Ya hemos pedido a ver quién, ¿no? Quiénes son los arquitectos, ingenieros, qué. Pero veis, todo este trabajo es previo a selección de arquitectos, ingenieros. Y ahora entran todos esos arquitectos, todos esos ingenieros, todas esas empresas constructoras, instaladoras, etcétera, presentan sus ofertas, ¿vale? Se empieza a trabajar en ese proceso ya de adjudicación. Ahí empiezan a aparecer esos nuevos documentos que Pablo ya ha ido mencionando, el plan de proyecto de ejecución BIM, antes de la adjudicación, el que ya se va a usar en el proyecto y otros muchos nuevos entregables que son parte de este nuevo lenguaje que estamos hablando. Hay una fase nueva muy importante después de la adjudicación, que es el de movilización. No empieces a trabajar. Asegura que ese plan de movilización que habías hecho en ese BEP, ¿vale? En el que ibas a decir
qué recursos ibas a movilizar, tanto humanos como tecnológicos, ¿vale? Ibas a emplear y qué procedimientos, qué métodos ibas a emplear. Pruébalos todos. Es como el del avión, ¿no? No arranca el avión, no, empieza a encender todos los pilotos hasta que ve y se asegura que todo va a funcionar, que ya tenemos todos previsto. No movemos un centímetro de proyecto hasta que no nos aseguramos que la movilización se ha hecho de manera adecuada. Una vez que validamos esta fase tan importante que no hacíamos, ya me puedo poner a producir colaborativamente la información, a intercambiarla, a ver cuáles son los controles de calidad, etcétera, etcétera. Bueno, y esto se va avanzando y ya llega una fase, llegamos al final de una fase y hay que entregar esa información, ¿vale? Y esa información los adjudicatarios se la entregan a ese adjudicatario principal que la norma le otorga, que ha entendido y asume la responsabilidad ante el cliente de cumplir todos sus requisitos de información en tiempo y en forma, que decimos, ¿vale? Entonces los adjudicatarios se la pasan al adjudicatario principal la valida, la confirma y ya se la puede presentar al adjudicador. Y ya hemos acabado una fase. Y entonces, oye, hay que archivar esos modelos de información que tenemos y otra cosa que no solemos hacer, recoger cuáles son nuestras lecciones aprendidas, porque la norma nos decía que es importante seguir mejorando. ¿Vale? Y esto se repite, habíamos hecho esto en la fase de proyecto básico, pues repetimos otra vez todas estas actividades, todos estos procesos en la fase de proyecto de ejecución, en la fase de construcción, ¿vale? Hasta que entregamos el activo, ¿vale? Con todos esos requisitos cumplidos en cada momento y los últimos también fundamentales cuando entregamos el edificio, entregamos toda la información para que pueda ser, ¿vale? Usada para operación, pero se ha metido durante la fase de diseño y de construcción, ¿vale? Y así llegaríamos a la fase, a la norma ISO 19650, donde se habla de cuáles son los procesos para seguir manteniendo la información una vez que el activo ya está puesto en funcionamiento. Entonces, muy importante, ¿no? Esto se vuelve a empezar, ¿no? Por cada una de las fases es cíclico, siempre que hacemos lo mismo. Y esta es esa definición que estamos hablando que es importante realizar. No solo hablamos de un idioma nuevo, nos habla de nuevas actividades, de nuevos procesos, de nuevas entradas y salidas que son importantes. ¿Qué errores? Bueno, esto claro, es verdad que es que no se aprende solo. Esto es un cambio de transformación digital del sector que afecta a todos los participantes, ¿no? Y por tanto es verdad, ¿no? Importantes errores que estábamos cometiendo. Esto no es solo para los que modelan. La norma, hemos dicho, que se centra en la gestión de información y que todos participan y son importantes para garantizar esa gestión de la información y no haber pérdidas de información ni hacer trabajos, etcétera. Que esto, el BIM hay que entenderlo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esa gestión de la información dentro de unos niveles superiores a nivel de calidad, de gestión de activos, de gestión de proyectos, ¿vale? Que la implantación de esta norma no solo debe hacerse para tener un sellito nuevo, sino porque estemos convencidos, ¿vale? Que vamos a aprender, ¿no? Que vamos a mejorar nuestra rentabilidad y vamos a mejorar la satisfacción de nuestros clientes. Solo por el sello no sé si funciona. Debemos tener un grado de madurez mínimo, lo decía también Pablo, muy importante, claro, ¿no? Es decir, si no sabemos tecnología, no, no aspires todavía a certificarte, ¿no? Empieza a tener una cierta experiencia, ¿no? Y esto no es un tema menor. Conseguir la certificación no es de un día para otro, ¿no? Muchas motivaciones será porque el cliente nos lo pide para poder ofertar y entonces ya hemos llegado tarde, ¿no? Vamos a perder un tiempo muy valioso si no lo empezamos a implementar antes, ¿no? Quizás la competencia ya lo está haciendo, ¿no? Una buena reflexión para todos, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí un poquito lo que os queríamos, ¿no? Es decir, oye, de manera muy breve, dar unas ideas que me parecen a mí fundamentales para entender bien toda esta metodología, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Os paso otra vez el control. Ir pensando qué preguntas, ¿vale? Para
Muy bien. podáis tener. Pues muchas gracias, Javier. Vamos a continuar. Vamos allá. Vale. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí, estamos viéndola. Muy bien. Bueno, pues nada, ahora que ya entendéis muchísimo mejor qué es la ISO y todo lo que comprende, vamos a centrarnos en una de las capas más importantes y que sostienen todo ese intercambio de información del que hablábamos, ¿no? Que es el Common Data Environment, ¿de acuerdo? ¿Qué es un Common Data Environment? ¿O qué pretende el Common Data Environment? Pretende ser una fuente única de información donde vamos a recopilar toda la información de un proyecto con todos los agentes participando sobre ese Common Data Environment y teniendo en cuenta que los agentes tienen que tener la información en el momento adecuado. Esto es importante. Además de centralizar esa información, vamos a resolver quién la tiene en cada fase o en cada momento. ¿De acuerdo? Esto nos va a ayudar a minimizar muchos errores y todos estos errores tienen que ver mucho con lo que hablamos, con la información y sobre todo pues, con la comunicación. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora os voy a poner un vídeo para que veáis qué puede llegar a pasar quizás en una obra si no tenemos en cuenta estos malentendidos o flujos de información. Hey! Tell Kevin we need to redo this wall! We have to demo it all! The electricians won't play ball! Redesign the hall? I'll tell Nathaniel. Material recall. Okie dokie. They're gonna fire Paul. What did I do? Make it 3 feet tall! 3 meatballs? Fire that directing wall! Yeah, the pipe's too small! Recall! Hexagonal! Horizontal? Greg! Greg! We need to install A waterfall. Cool waterfall. Be on the same page at every stage with Autodesk Construction Cloud. Where's Paul? Bueno, como veis, una pequeña broma, ¿no? Nos decía al final del vídeo estar en la misma página, en la misma fase o en el mismo momento, ¿no? Una de las cosas que ofrece un Common Data Environment como Autodesk Construction Cloud es intercambiar esa información, como os decía, con los agentes necesarios en el momento adecuado y además que esta información la podamos tener en todas las fases de desarrollo de un proyecto. ¿Cómo se estructura este Common Data Environment? Autodesk Construction Cloud tiene diferentes módulos, ¿vale? Hay un módulo base que es el que, digamos, va a ser el gestor documental que va a articular el resto de módulos. Tenemos Docs, Autodesk Docs, que te contendrá todos los modelos, planos, también todo el almacenamiento de incidencias, especificaciones, archivos que tengan que ver con costes, todo el tema de información de activos, as-bills, fotos, vídeos, etcétera. Y además dentro de él tenemos también una plataforma que es Insight, donde vamos a poder generar pues, una serie de paneles o cuadros de información que nos interese para tener la información actualizada del estado del proyecto, reportes y además conectar esos datos también con otras aplicaciones que se apliquen en otros usos, ¿no? Y además también tiene muy desarrollado Docs una parte de administración que es muy relevante, de gestión de usuarios y de administración de proyecto. Luego veremos un poco mejor qué tiene que ver además esto que os estoy comentando con la ISO. Docs, como os digo, es la plataforma base y después tendríamos otras 3 plataformas o módulos que nos van a ayudar a otra serie de usos BIM. Tenemos Autodesk BIM Collaborate, que nos va a ayudar a colaborar
entre los diferentes usuarios que estén modelando un proyecto o diferentes agentes de forma síncrona. Además, podremos ver con Beam Collaborate los flujos de trabajo entre los diferentes agentes, controlar esas incidencias que se puedan crear a lo largo del proyecto, modificaciones, etc. Después tendríamos Autodesk Takeoff, que nos va a ayudar a realizar mediciones en 2D y también con objetos 3D. Podremos realizar una estructura de mediciones y a partir de ahí ir extrayendo a través de planos o del mismo modelo las mediciones de los elementos. Y por último tendríamos Build, que es la plataforma que nos va a permitir ya la gestión en obra de costes, las incidencias en obra, planificación y otras muchas más herramientas enfocadas a obra, como os digo. Por supuesto, Autodesk Construction Cloud es accesible desde diferentes dispositivos y se puede trabajar además desde ellos y por supuesto, no solo consultar información, sino editarla o crear información, incidencias o lo que sea necesario desde el dispositivo que nosotros queramos. ¿Y qué tiene que ver todo esto, ¿no? con la ISO? Además de que ya hemos visto que el Common Data Environment es muy relevante, es una pieza esencial para el intercambio de información. Autodesk Construction Cloud está alineado con una serie de requerimientos que tiene la ISO 19650 al respecto de los Common Data Environments. ¿Qué requisitos? ¿Cuáles son los principales? Bueno, ahora vamos a ir viendo en concreto estos casos, pero de forma general, un Common Data Environment, según la ISO, tiene que identificar de forma única y estandarizada todos los contenedores de información, es decir, todos los archivos que alojemos en esta plataforma, incluyendo pues planos, modelos y cualquier otro tipo de archivo. También tiene que cumplir las normas de convención de nomenclatura que se hayan definido en cada país o que hayan aterrizado otras normas locales, ¿de acuerdo? También tiene que tener la posibilidad de clasificar los datos y darles un estado de idoneidad, ahora veremos un poco de qué va esto. Realizar un control de revisiones a fin de garantizar que todos los usuarios trabajen con la información correcta, de esto ya hemos hablado antes. Y además generar flujos de información y procesos de aprobación que estén sometidos a control para garantizar que únicamente la información aprobada pase por las fases de, luego veremos qué es esto, supongo que sonará también, trabajo en curso, compartido o publicado. Y por último, el registro de auditoría. Ahora vamos a ver cómo aterriza, en este caso Autodesk Construction Cloud, toda esta serie de requerimientos. En cuanto a la identificación única y estándar para cada contenedor de información y normas de convención de nomenclatura definidas por cada país que adopte la norma, aquí vemos que Autodesk Construction Cloud, mediante la gestión de configuración de subida de archivos, podemos, digamos que restringir o crear un flujo de aprobación según si cumple los requerimientos o no. Si cumple este estándar, por ejemplo, de nomenclatura, que en este caso está alineado con la ISO 19650, pero que ha aterrizado, en este caso concreto, la Building Smart, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, como vemos en la pantalla de la izquierda, podríamos definir cuáles son, digamos, los códigos que forman parte de esa nomenclatura y en la parte derecha aprobar o no los documentos en los que detectemos que hay algún tipo de error en cuanto a la identificación. ¿Qué más requisitos? El control de revisiones a fin de garantizar que todos los usuarios trabajen con la información correcta. Como decía Javier, aquí tenemos procesos complejos de revisión de la información, como este que vemos aquí a la izquierda, y lo que nos permite Autodesk Construction Cloud es generar unos flujos de aprobación de esa documentación
que nos va a ayudar a que estos procesos sean más sencillos de llevar a cabo y de verificar, ¿de acuerdo? Además, la aprobación de documentos o Document Approvals, que es la herramienta específica, facilita controlar y automatizar la revisión y distribución de todos los archivos, ¿no? Como veis aquí, nos permite personalizar de forma muy específica cuáles son las revisiones y quiénes son las personas que tienen que realizar estas revisiones. También otro de los requisitos es que nos garantice un flujo de información y procesos de aprobación que estén sometidos a estas, digamos, varias fases o, digamos, la transcripción, que serían las carpetas que van a organizar la información o los documentos que nosotros tengamos en nuestra plataforma. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de los permisos que damos a cada una de esas carpetas, que van a depender del rol o el usuario que esté trabajando en esa plataforma. Aquí lo vemos de forma más clara. Lo que podemos hacer es asignar permisos específicos a ciertas carpetas según el rol de la persona que trabaje o la empresa o el usuario en concreto. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, uno de los requisitos que también es muy importante, que es el registro de auditoría, es decir, quién edita y quién puede consultar también cada documento en cada momento. También lo que nos permite Autodesk Construction Cloud, que es lo que vemos un poco en este esquema, es gestionar incluso los permisos de qué herramientas usa cada equipo o usuarios. Aquí, por ejemplo, vemos que en la parte superior el equipo de diseño va a usar una serie de herramientas que van a ser BIM Collaborate Pro, por ejemplo, para realizar ese trabajo colaborativo de diseño, y el equipo de construcción va a usar y va a tener permisos de otra serie de herramientas, en este caso, que podrían ser Build o BIM Collaborate también, ¿de acuerdo? Y además lo que vamos a poder es gestionar que, como ya os comentaba, el acceso a la información de cada uno de estos equipos va a ser el pertinente, ¿no? Y por supuesto que el cliente final pueda tener una visión global de todo el proyecto, ¿de acuerdo? Para resumir un poco, ¿cuáles creemos que deben ser las características que debería tener un Common Data Environment? Por supuesto, una facilidad de uso, ¿de acuerdo? La experiencia de usuario es muy relevante y debe ser intuitiva, debe tener una curva de aprendizaje mínima o inexistente para que los usuarios puedan trabajar rápidamente y hacerlo de forma correcta. Que tenga una buena accesibilidad, esto ya lo hemos dicho. Esta plataforma, por supuesto, está basada en la nube y podremos acceder desde diferentes dispositivos para poder acceder desde diferentes lugares. La compatibilidad, también muy importante, debe ser compatible con otros sistemas y procesos existentes, eliminando los hilos de información y aumentando la colaboración. También debe de ser el Common Data Environment una plataforma que cumpla una estandarización en los flujos de trabajo y procesos y que pueda ser escalable dependiendo del nivel de complejidad de estos procesos o proyectos que llevemos a cabo. Y por último, que ya lo ha comentado Javier, en la norma ISO, una de las partes de esta norma hace referencia, por supuesto, a la seguridad. Debemos asegurar que la integridad de los datos y el acceso a ellos esté controlado y que sea, por supuesto, confidencial y exclusivo. Y bueno, esto es un poco el resumen de esta plataforma que os estamos hablando. Y ahora, Javier, vamos a dar paso a unas preguntas, ¿no? Si quieres tú mismo plantearlas, las pongo aquí para ver si la gente se anima.
Muy bien, hay alguna muy interesante que ahora pasamos paso, ¿vale? Que ya las he ido cotilleando en el chat y en las preguntas y respuestas. Animar también a cualquier otra pregunta mientras tanto, ¿vale? ¿Cuál es el grado de madurez para obtener la certificación? Claro, tienes que haber experimentado, ¿no? Es decir, querer aprender el software de modelado y certificarse, ¿no? Y hacer el proceso para certificación no me parece muy adecuado, ¿no? Yo creo que esto es lo primero, ¿no? Oye, experimenta, trabaja bien. Oye, si al principio ya vas teniendo, ¿no? Aprovecha a aprender el software y aprender este nuevo, digamos, vocabulario y estas nuevas formas de trabajar, mejor, ¿vale? Pero cuando ya quieres dar el paso, realmente, oye, ten una experiencia, ¿no? ¿Vale? Importante. Certificarse no es solo definir bien esos procesos, ¿no? El auditor va a pedir evidencias documentales de que cumples como estabas diciendo tú que querías trabajar. El auditor no se mete si lo haces bien o lo haces mal, ¿no? Dices, oye, tú dijiste que lo ibas a hacer así, lo dijiste tú, este es tu negocio, ¿vale? Pero, oye, cúmplelo. Entonces quiero evidencias, ¿no? Oye, es que haces un BEP, que tienes el plan de movilización, que tienes todos la nomenclatura de lo que estáis preguntando, por supuesto, ¿no? Entonces, oye, tenemos, ¿no? Para llegar a este último grado de madurez, alguna experiencia ya en proyectos utilizando software BIM tenemos que tener y una buena formación de ciertos componentes de los líderes internos yo creo que es muy bueno, ¿vale? Para ver luego un poco cuáles son ese gap, qué te falta, ¿no? Para ya cumplir todos los requisitos de la norma, ¿no? Segunda pregunta, ¿quién puede certificarse? Todo el mundo, es decir, hay tres figuras, digamos, ¿no? Es decir, que la norma se centra. Oye, es el adjudicador, que es el cliente. El adjudicador debe y puede certificarse, claro que sí, ¿no? Si yo fuera un inversor, un organismo público, que voy a exigir BIM, oye, es que bien quedaría que yo estuviera certificado. Eso de exigir la certificación a los demás y no dar ejemplo me parece un poco creado en madurez del cliente, ¿no? Con lo cual yo creo que es importantísimo, ¿no? Que el cliente estuviera certificado en BIM me parecería fundamental, ¿no? Pero ahí es donde menor grado de madurez tenemos, ¿no? Luego, los arquitectos, los ingenieros, las empresas constructoras, los fabricantes, todo el mundo puede certificarse, no como adjudicador, claro, sino como adjudicatario principal o como simplemente adjudicatario, ¿no? Entonces ahí tengo que decidir. El adjudicatario principal, acordaros que era el que asume todos los requisitos del cliente, ¿vale? Y se los expresa a todo el resto de los adjudicatarios, luego consolida la información, valida que cumple, porque el máximo responsable de la información, no del proyecto, es el adjudicatario principal, ¿no? Entonces cada uno tendréis que decidir si la figura de vuestra empresa es adjudicatario o adjudicatario principal. Si te certificas como adjudicatario principal, ya cumples el de adjudicatario, ¿vale? Es decir, que tienes dos por el precio de uno, ¿no? Puedes participar en esas dos labores, en el de diseñar, ¿vale? Y en el de gestionar, ¿no? Y garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente. ¿Quién certifica el cumplimiento de los requisitos asociados a la ISO 19650? Muy buena pregunta. Esto es importante que tengáis en cuenta, ¿no? Yo creo que no nace la ISO a nivel internacional, no nace con la filosofía de ser certificable. Por lo tanto, no hay ningún organismo internacional que haya puesto, digamos, toda una organización necesaria para crear auditores, para no sé qué. No, es decir, eso no existe, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenía sentido desde la ISO 9001, desde la ISO 55 o desde la ISO 41000 de Facility Management. Esas son las que son certificables y la organización ISO a nivel internacional tiene toda una estructura de auditores, de garantizar que todo el mundo cumple y está alineado con lo que es las normas oportunas, ¿vale? Pero al sector le ha venido muy bien. Esas empresas que suelen certificar otras normas ISO cumpliendo todo eso, han creado productos propios, pero son productos propios de las empresas certificadoras, con lo cual cada una, oye, ese es su producto, puede meter una serie de requisitos o unas visiones diferentes, ¿vale? Entonces esto es importante, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿no? Ya las certificadoras de ISO 9001, etcétera, etcétera,
han sacado productos propios, ¿vale?, para la ISO 19650. Pero hay que entenderlo bien, son productos propios no sometidos a nada internacional, ¿vale? Muy bien, pues si quieres, Pablo, pasamos también a las preguntas que han hecho los Sí. asistentes, que son muy buenas, ¿eh? Bueno, nada, antes de esto quería comentaros que estaremos en Rebuild entre el día 28 y 30, y si queréis pasaros por allí estaremos en el stand 8G 704, ¿vale? Deja la apuesta y así la van apuntando el para que código vayan y demás, apuntando. mientras me vas Exactamente. haciendo las otras preguntas. Vale, vamos a ver qué preguntan por aquí. Bueno, nos preguntan... Mi consulta es cómo se integra la nomenclatura de 19650 de la ISO con el sistema de gestión de calidad. Fantástica pregunta, Hernán. Ese es el problema. Como lo hemos ido haciendo sin calidad, ¿vale? Pues ahora tenemos dos partes, ¿vale? ¿Cómo debería hacerse? Pues justamente, es decir, es que realmente la ISO no define, ¿no? Es decir, como ha dicho Pablo, Building Smart España, en el que yo estoy en la junta directiva, hemos hecho una propuesta no hemos inventado nada, basando en estándares internacionales muy británicos, ¿no?, adaptados a España, ¿vale? Pero esa es Building Smart, que ha hecho una. La ISO dice que tienes que definir, ¿vale? Pero no dice cuál, ¿vale? Es decir, esto es importante. ¿Dónde debería definirse cuál es la nomenclatura de toda la información de la empresa? Claro, en la gestión documental, en los procesos de gestión documental de calidad de la ISO 9001, ¿vale? Por lo tanto, claro, ¿qué pasa? Que por eso decimos que la gestión de la información tiene que ver con todos, y en la nomenclatura que ha sacado Building Smart veréis que no solo se manejan los ficheros de Revit o los software de modelado, ¿no? Vienen, ¿no?, como nomenclar actas de reunión, cualquier tipo de documento. Por lo tanto, claro, el responsable debería ser la ISO 9000, el manual de calidad, ¿no?, donde se definen cómo poner la nomenclatura. Es verdad, ¿no?, que cuando implantas, dicen los del BIM, dicen, oye, es que tenemos unos ficheros nuevos, tipologías nuevos que no están incluidos en la gestión de la documentación del sistema de calidad, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que como hemos implantado por dos vías, calidad por un lado y el equipo BIM por otro, pues ahora crujen, claro. Por eso decimos que hay que entenderlo bien, ¿vale? Pues oye, con mucho cuidado, la respuesta sería. Muy bien, muy buena pregunta, Hernán. Yo creo que tenemos una mejor todavía, ¿eh? Aquí te están probando directamente. Dice, la norma 41.000 es de nivel inferior a 9.001. ¿Se encuentra al nivel de 21.500 o entre ambas? Muy bien, ¿vale? Es decir, la ISO crea una serie de normas superiores, ¿vale? Es decir, y que están ordenadas exactamente igual. En esas que son la ISO 9001, por supuesto, la 55 de calidad también y la ISO 41001 de Facility, están estructuradas exactamente igual. La 21.500 yo digo que es, digamos, no del mismo rango porque solo es para aquellas empresas que hacen proyectos. Por lo tanto, están en la parte de servicios, ¿vale? Por lo tanto, la 21.500 está en la parte, ¿no?, de los servicios que tienen que ver con gestión de proyectos. No están en todo ese, ¿no?, no en la parte estratégica, ¿vale? O sí, ¿no? Pero bueno, tienen relación, ¿vale? Digamos que podría ser. Y para mí, digamos, por el orden, digamos, ISO 9000, 55, 41.000, nivel 1, me lo estoy inventando yo en mi lenguaje, 21.500 en aquellas empresas le ayudan a la ISO 9001, por supuesto, y a la de gestión de activos, ¿vale? Y último nivel, la 19.650 de gestión de la información, ¿en qué? En proyectos, ¿vale?, que usan BIM, ¿vale?, que utilizan BIM. Por lo tanto, digamos, por eso esa jerarquía, ¿no?, que también con ese círculo concéntricos nos ahoga la norma. No sé si así se ha entendido, pero preguntas buenísimas, Hernán. Más. Sí, mira, Javi, tenemos otra pregunta de Tiago. Nos Sí. comenta, dice que para las empresas que ya están utilizando BIM en un grado alto de madurez,
en sus Ujú. proyectos, en este caso particularmente, bueno, son temas puentes, son temas civiles, ya tienen la ISO 9001, ¿cuál sería la mejor metodología? Pues justamente el ver, ¿no? El poner donde la 19.600, justamente la metodología que yo te he puesto ahí en ese de crea valor BIN, ¿no? Es decir, oye, es ver, ¿no? Ver cómo esto casa con el proceso, con los manual de calidad y los procesos definidos a nivel de calidad, ¿vale? Y ver qué cosas, ¿no? Estáis haciendo BIN y cómo integrarlo. Yo creo que esta es la ventaja, ¿no? Que hoy por hoy seguramente habéis trabajado de manera independiente y muchas de las cosas que vosotros estáis haciendo no están en ese plan de calidad de la empresa. Por lo tanto, con este enfoque, creo que el equipo BIM se posiciona, da un paso adelante en la empresa y tiene mayor visibilidad haciéndolo con este doble esquema que yo planteo, ¿no? Cumplir la 9001 además de la 19.650. ¿Vale? Por lo tanto, seguramente no te faltan muchas cosas, ¿no? Seguramente hay muchas cosas que habéis hecho que están fuera del manual y hay que meterlo y así tenéis más visibilidad. Y cuando os auditen, fíjate que con esta filosofía, cuando os auditen de la 9001, auditarán también todo lo que tiene que ver con la gestión de la información basado en la 19.650, una sola auditoría. Empresas importantes que han hecho dos sistemas separados, ¿vale? Pues al final las auditorías son dobles. Es decir, ahí hay una pérdida de recursos internos y al final el equipo BIM parece que va a su bola, ¿no? que es una isla, ¿no? Que decía Pablo, evitemos islas. Claro, ¿no? Esto es lo que pretende con esta integración de normas, ¿no? Seguramente no te falta mucho, sino hoy es trabajar el equipo BIM con calidad, ¿vale? Y garantizar que todo lo que estáis haciendo no hay como lo de, oye, tengo dos manuales de nomenclatura, los roles, ¿no? Los roles BIM los definís en el BEP, pero luego no están definidos a nivel de recursos humanos. Claro, empiezan a salir inconsistencias, ¿no? Corporativas. Claro, ese es el trabajo de conseguir unir y yo creo beneficioso para el equipo BIM porque tiene muchas más visibilidad dentro de la compañía. Se ha puesto en la parte central, ¿no? y cumple objetivos directos de la organización. Fundamental, ¿no? Integrar estas normas para que el equipo BIM tenga más potencia y esté más reconocido y ponga medallitas. Tiago, que es la persona que te hacía esta pregunta, nos hace otra, y si quieres, tenemos otra pregunta más, pero si quieres te hago esta. Sí. Nos pregunta por quién hace estas auditorías. Justamente esas empresas certificadoras de otros temas, ¿vale? Que realmente han creado productos propios. Ellas son las empresas certificadoras, yo no certifico, ¿vale? Yo ayudo a las empresas, ¿vale? A que den los pasos para que cuando llegue esa certificación, ¿vale? Esté bien, ¿no? y lo cumpla, ¿no? Pero los que hacen estas empresas, ¿no? Certificadoras, pues por ejemplo, podemos poner, ¿no? AENOR, ¿vale? Pues hace esta certificación, hace una auditoría y entonces te da fruto de haber hecho la auditoría, ellos, AENOR, ¿vale? Te da la certificación, es decir, el auditor es el que certifica, ¿vale? Es decir, es el que te valida la certificación. Otras empresas, BSI a nivel internacional, AENOR lo trabaja a nivel internacional también, Latinoamérica, España, BSI más anglosajona, pero trabaja también en Latinoamérica, en España y muchas otras más. Es decir, que yo creo que cada uno, pero ojo, ¿no? Cada uno va poniendo su granito de arena, ¿no? A esto. Nosotros en Pero hay Guantini, muchas empresas certificadoras que son los que ponen los auditores. nosotros en Dime, Guantini Iberia contamos con una colaboradora a nivel europeo, con lo cual si alguna empresa está interesada en poder certificarse, nos puede escribir, luego dejamos los correos, en el sentido que no hay ningún problema. fantástico. Mira, tenemos una última pregunta de Miguel, porque no veo más en el chat. Dice, hola, dice, si la ISO 19650 aplica a toda la organización, me gustaría saber si en un proyecto con maqueta digital hay que contemplar la documentación asociada solo a esa maqueta digital o toda la documentación del proyecto. Claro, es que estamos hablando de gestión de la información, no solo de la parte, digamos, de modelado BIM, ¿vale? Es decir, estamos hablando con la parte de que esto es gestión de la información y no toda la información está en los modelos BIM. Es decir, los requisitos del cliente ha podido pedir
¿no? Mucha documentación, la memoria, ¿no? La memoria, los pliegos, los presupuestos, el manual de calidad del edificio, la garantía de cada uno de los equipos, la documentación técnica de todos los equipos. Eso es información. De eso va la gestión de la información, no solo de los modelos BIM, ¿vale? Es decir, no solo de la maqueta digital. Por lo tanto, es que la información es mucho más amplia que la información que aparece en los modelos, ¿vale? Entonces tenemos que crecer. Entonces, digamos que a nivel de modelo de información, la norma nos dice, ¿no?, que el modelo de información, digamos, tiene 3 niveles, ¿vale? El modelo geométrico, ¿vale?, que es lo que modeláis, los datos que metemos asociados a cada uno de los elementos, ¿vale?, que hay en esos modelos, ¿vale? Pero dice que luego hay otra documentación. Esos 3 niveles es lo que llamamos modelo de información, ¿vale? Perfecto. Pues doy un minutillo más por si hay alguna pregunta. Comentaros que esta sesión la estamos grabando, o sea que todos aquellos que queráis acceder a la grabación os los podéis solicitar. Os voy a poner ahora mi correo en el chat. Javier y Pablo, si queréis incluir también el vuestro, pues para alguna duda que pueda tener alguna persona de las que ha asistido, pues encantado. Muy bien, pues fenomenal. Y en principio yo ya no veo más preguntas en el chat, no veo más preguntas en la parte de preguntas y respuestas. Nos hemos excedido un pelín de tiempo, pero bueno, creo que ha sido interesante lo que hemos contado y nada más. Pues fantástico, muchas nos vemos. gracias Miguel Ángel, a todo tu equipo por invitarme. Muchas gracias a ti, Javi, por participar, que siempre estás dispuesto y nada, nos vemos en un próximo seminario. Saludos a todos los asistentes. Gracias a todos. Hasta luego. Que hayan aprendido algo nuevo. Seguro que sí, seguro que sí. Hasta luego.